Hoy empezamos lo que esperamos sea un fructífero ciclo de debates, diálogos sobre determinados libros dentro de Gate Center. Nuestro primer libro es La estabilidad del contrato social en Chile, por Guillermo Larraín. Un libro que realmente es un compendio enorme y que excede, a pesar de su título, del interés de lo que ocurre en Chile e incluso me atrevería a decir de lo que ocurre en América Latina. Y es un libro interesante para el debate económico, político y social en todo el mundo. Tiene filosofía, tiene economía, tiene política, abarca muchísimos temas. La suerte que tenemos hoy es que tenemos con nosotros presencialmente al autor, a Guillermo Larraín. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Miguel, y a la Fundación por la invitación. Vamos a hacer un diálogo con Guillermo y lo vamos a llevar a cabo tanto Violeta Domínguez, que es la directora de análisis social de Gate Center, como yo mismo. Vamos a empezar hablando un poco de la biografía resumida de Guillermo, porque tiene una enorme trayectoria. Guillermo es doctor en economía por la Paris School of Economics y economista por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, donde además, y se nota en el libro, copreside el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios, LECSEN. Y además es profesor de la Paris School of International Affairs en Sciences Po, en París. Ha sido presidente y vicepresidente del Banco del Estado de Chile, ha sido superintendente de Valores y Seguros de Chile y ha sido superintendente de la AFP, la aseguradora de fondos de pensiones, que como saben es la más importante de Chile. Además ha sido asesor de múltiples instituciones públicas y privadas, gobiernos y empresas. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias nuevamente, Miguel, por la invitación. Violeta, por acompañar y haber pasado la Semana Santa leyendo el libro. Te lo agradezco mucho. Si te parece, este libro es del año 21 y alguien diría, este libro se ha hecho después de los sucesos que ocurrieron en Chile en el año 19, pero no es así, porque como bien explicas en la introducción, el libro es previo. ¿Por qué no nos cuentas un poco tanto la génesis del libro como lo que pretendes fundamentalmente con este libro? Bueno, este libro efectivamente empecé a pensarlo cuando salí de presidente del Banco Estado. Salí de presidente del Banco Estado y en ese minuto Michelle Bachelet, que era la presidenta, llamó a un proceso constituyente distinto al actual, era un proceso constituyente mucho más, en cierta forma, liderado por el Estado, donde se organizaba una serie de reuniones, pero lo hizo de una forma que generó mucha incertidumbre. Esa incertidumbre tenía que ver con que la presidenta dijo, yo no quiero fijar ningún parámetro de ese proceso, quiero que los parámetros salgan del diálogo social. Y yo vi al mundo económico que se paralizó de una manera impresionante. Entonces empecé a escribir el libro pensando en darle como una opinión cercana al gobierno, pero desde afuera, contenido económico a ese debate constitucional. Y así partió. Y a ese proceso constituyente le pasó una cosa muy rara, porque fue muy intenso durante un año y medio, 2015, 2016, y se desinfló. Pasó una cosa rarísima, toda la presión que había se desinfló muy fuertemente, al punto que ganó la elección siguiente Sebastián Piñera y que dijo, aquí no hay que hacer ningún cambio a la Constitución, seguimos tal cual. Yo me quedé entonces con todo el ímpetu de haber estudiado el tema constitucional en la parte económica y sin público, porque ya no había fenómeno constitucional que hacer. Entonces empecé a ampliar un poco el espectro más allá de lo puramente constitucional y a adentrarme en esta literatura del contrato social. Y el contrato social, lo lindo que tiene como fenómeno es que mucha gente lo identifica con la Constitución, pero es mucho más que la Constitución, es mucho más que la Constitución. Y de hecho, toda la teoría sobre contrato social está fundamentalmente guiado por cientistas políticos, por filósofos, ciertamente. Los economistas se han dedicado poco a esto. Y descubrí un economista en Gran Bretaña que ha trabajado fuertemente estos temas. Y tomé contacto con él y tuvimos una relación muy fluida. Me ayudó mucho a armar una visión del contrato social
más aplicable en cierta forma. Cuando uno lee a Rousseau o cuando uno lee a Rawls, se queda con ideas absolutamente muy lejos de la aplicación real. Y él entonces, que hace una aplicación de teoría de juego, me ayudó mucho a poder darle un contenido específico. Y sale ahí una cosa que me pareció interesante, que es pensar que un contrato social finalmente es un equilibrio dinámico de obligaciones y de derechos recíprocos. Y eso me parece que cuando uno lo piensa de esa forma, y le agrega además que el juicio sobre si es que el equilibrio entre esas obligaciones y derechos recíprocos es un juicio democrático, no es un juicio individual, sino que es un juicio que se canaliza a través de instituciones democráticas, uno podía entender bien lo que estaba pasando en Chile. Yo anteriormente había escrito otro libro que se llamaba el otro modelo del régimen neoliberal, del orden neoliberal al régimen de lo público, donde advertíamos que había un problema constitucional grave en Chile, que corría un riesgo de salir mal, y de hecho hay una sección de ese libro que se llama La salida por las malas, que fue desgraciadamente lo que pasó, no de la forma como lo preveíamos, pero ciertamente no es bueno lo que ha pasado. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que ahí se abrió un hilito de análisis de cómo pensar el problema chileno y cómo proponer soluciones. Entonces, en el centro del libro está el concepto de las instituciones en una lógica como la definen los grandes institucionalistas económicos, Douglass North, Elinor Ostrom, básicamente, que básicamente tiene que ver, pone el foco en dónde se producen, porque eso es lo que hace una institución, reglar interacciones repetitivas y estructuradas que pretenden algo. Y entonces, dentro de ese, está lleno de instituciones, no nos damos cuenta porque la mayor parte de ellas son informales, son instituciones que vienen de la cultura, de la historia, de la tradición, pero hay instituciones que tienen que ver con un deseo explícito del gobierno, del regulador, del legislador. Entonces, cuando en esas interacciones estructuradas a través del sistema político, lo que percibe la gente es frustración, y esa frustración no lleva a cambio, no lleva a una dinámica, ese equilibrio inicial entre obligaciones y derechos se empieza a desequilibrar. Y entonces tú lo vas acumulando año a año, y en Chile se acumuló durante 20 años, un desequilibrio percibido entre algunas personas, y yo me encuentro entre ellas, digamos, porque soy de un mundo más bien del privilegio, no de la carencia, donde algunas personas tenían derecho a enorme cantidad de cosas, y sin embargo parecía que teníamos pocas obligaciones, y al revés, el pueblo que piensa que paga impuestos fundamentalmente, por ejemplo, a través del IVA, grandes obligaciones y con muy pocos derechos. Entonces se desequilibra y se produce un estallido como el que hemos visto. Sí, porque yo creo que para muchos de los que nos estén escuchando fue una sorpresa que Chile, que siempre ha sido considerado como casi como un país modélico en América Latina, buen desarrollo institucional, buen crecimiento económico, tuvieran los sucesos que tuvieron lugar en el 19, pero que tú de alguna forma anticipaste que iban a ocurrir, ¿no? La pregunta es, claro, todos estos sucesos le dan una mayor urgencia, por decirlo así, a tener que negociar o hablar de un nuevo contrato social en Chile. ¿Hasta qué punto los sucesos del 19 han impulsado más, digamos, ese proceso de cambio que era necesario o lo han distorsionado? Las dos cosas, lo impulsan y lo distorsionan. Lo impulsan y lo distorsionan. Mira, el proceso de cambio que está teniendo lugar en Chile hoy día está muy marcado por primero una culpabilidad directa a la Constitución de Pinochet, que fue reformada por el presidente Lagos en el 2005, pero que dejó, desgraciadamente, dejó algunas instituciones que persistían, y se cometió un error que hoy día se ve como un error, en su minuto no se consideró que era error, que es que faltó un plebiscito de salida para esa Constitución para darle finalmente la legitimidad que correspondía. Eso no se hizo, y entonces esa Constitución hoy día dejó de jugar el rol de ser un marco en el cual podemos cada persona, cada empresa, cada institución desarrollar sus estrategias de desarrollo, de crecimiento, de venta, de lo que sea, dentro de un marco que sea reconocido por todos. Entonces hoy día estamos frecuentemente topando ese marco y obteniendo soluciones que son ad hoc. Por ejemplo, el presidente Piñera, en su primer gobierno, de hecho,
resultó que había un proyecto, un proyecto de energía, en conjunto con un puerto en una zona que es un santuario natural, y que en principio la legislación permitía que ese santuario natural fuera destruido en virtud del... Bueno, y Piñera tuvo que tomar el teléfono y convencer a los inversionistas de que no había que hacerlo, pero fue porque se le ocurrió a él y porque vio que había una presión social muy fuerte en contra de ese tipo de proyectos, no porque hubiera realmente una institucionalidad que se diera cuenta que el problema medioambiental es un problema grave. Me dejan hacer una pequeña introducción del problema de los derechos, porque cuando ustedes vean el libro es como medio disparatado. Hay un capítulo efectivamente de filosofía, o de filosofía política más bien, y luego entra derecho a hablar de derechos sociales. Hay una teoría de los derechos sociales que se desarrolla ahí, que me parece que es de las cosas interesantes que tiene el libro. Se centra mucho en el tema de educación, un poco menos en salud, pero son dos áreas importantes. Y luego se mete al agua. Hay un capítulo que tiene que ver con el agua. Y después se mete con sistema político. Entonces, alguien que lo ve puede decir, ¿de qué es este libro? Y entonces el problema que yo quisiera, pero decirlo muy brevemente, para que a lo mejor en la conversación podamos ahondar en esos temas, el problema tiene que ver con las interacciones repetitivas, que es una institución, pero no en todos los ámbitos de la vida. Lo que está en crisis en Chile no es un problema generalizado de todo, no está centrado en algunas áreas y se postergó tanto el tratamiento de los derechos sociales, el tema medioambiental, en particular del agua, y el tema del mal sistema político que tenemos, esas tres cosas que hicieron que todas las interacciones que están dentro de esos ámbitos institucionales sean vistas con sospecha. Y entonces hoy día hay una enorme pulsión de cambio, pero que está tratando de alguna forma avasallando todo. Y lo que vemos con preocupación es que la Convención Constitucional hoy día, el prestigio que tenía ha ido cayendo, la probabilidad de que se rechace la Constitución ha ido creciendo, el proyecto de Constitución tiene muchas cosas buenas, pero muchas cosas que son efectivamente disparatadas, y por lo tanto estamos en un proceso donde se está impulsando, por volver a tu pregunta, se está impulsando el cambio, pero al mismo tiempo se está haciendo en forma demasiado avasalladora y sin cuidar lo que el mismo libro dice al inicio, es que dentro del ambiente institucional nuestro hay cosas positivas y algunas de ellas están siendo hoy día cuestionadas. Antes de darle la palabra a Violeta, claro, aquí el contrato social parte de un modelo más bien neoliberal, o si quieres con un déficit de lo público, hacia un modelo con más derechos sociales, más peso de lo público. Sin embargo, en Europa el debate muchas veces es al revés. Queremos cargarnos, algunos por lo menos lo intentan, parte del peso de lo público, o sea, no hay tal déficit de lo público, sino para algunos hay un exceso y ir hacia un modelo más neoliberal. Con este libro, ¿qué le podríamos decir a los que piensan que hay que reandar el camino en la dirección contraria a la que ahora intentáis en Chile? Bueno, es lo que nos dicen a nosotros, y a mí en particular, la derecha chilena, que está muy en contra de este tipo de... y dice, pero ¿por qué si Europa está deshaciendo lo que tú quieres hacer? ¿Por qué tú promueves esto? Y la respuesta a los economistas la tenemos bien clara, porque debe haber algún punto, ¿no es cierto?, de equilibrio entre lo público, lo privado y lo estatal. Porque eso es lo otro. Acá hay tres dimensiones del problema. No es solo lo estatal y lo privado, está lo público como una cosa intermedia, y que el libro anterior también, el otro modelo también traía eso como, y en Chile la gente no lo entiende, de que hay un espacio institucional que no es privado, donde cada uno busca su interés y donde lo que le esté pasando a la persona al lado le es completamente indiferente. Puede haber simpatía, como decía Adam Smith en la teoría, en los sentimientos morales, pero no estás obligado a hacer nada por la persona que está al frente tuyo y en necesidad. Está lo estatal, que tiene evidentemente una lógica de acción que le es propia, que es muy distinta de lo anterior, pero hay un espacio que está en la mitad, que tiene que ver justamente con la capacidad que tiene la sociedad civil de promover soluciones dentro del ámbito que son del Estado, pero sin utilizar el fin de lucro, que es aquello que caracteriza más bien la actitud privada. Entonces, ese espacio institucional está muy debilitado. Paul Collier, que es un economista de Oxford, que a lo mejor tú conoces, tiene un libro interesante que se llama El futuro del capitalismo. Y en El futuro del capitalismo, Collier plantea que entre los tres, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad,
La derecha se hizo, o al menos en los últimos años, ¿no es cierto?, desde en la época neoliberal, se hizo de la idea de la libertad y lo ha tratado de impulsar a toda costa. La izquierda ha tratado de defender lo que puede de la igualdad, pero en esa pelea la que salió perdiendo es la fraternidad. Entonces, el libro en la práctica lo que busca hacer es crear un espacio institucional para que pueda haber una fraternidad organizada, no a título individual, no caridad, sino que realmente una forma donde la ciudadanía organizada pueda efectivamente proveer derechos sociales, pero desde una perspectiva no lucrativa. Que hay que decir para el público español que nos pueda ver que en Chile la salud, estoy hablando del año 80, 90, la salud, la educación, la previsión, estaban privatizadas enteras en el sentido de dejadas al fin de lucro de las empresas que lo promovían. Es eso fundamentalmente lo que está en juego hoy día y que generó una deslegitimación de las instituciones extraordinariamente fuerte y que desgraciadamente está abarcando a otras áreas del quehacer privado que no tendrían por qué verse afectados. O sea, efectivamente hay algunas personas que ponen esta crítica al fin de lucro, lo ponen como una crítica absoluta al fin de lucro. ¿Ah? Hubo una constituyente que estaba llamando a recrear los soviets, imagínate, a ese nivel. Entonces, se trata de encontrar un punto medio, un punto de equilibrio entre lo estatal, lo público y lo privado. Pues bueno, lo primero, un placer poder compartir contigo en persona tu libro. Ahora que has hablado sobre todo también de Europa y de cómo estamos llevando nosotros un proceso que parecería ir en contradirección de lo que se está promoviendo en Chile, yo quiero centrarme un momentito, que creo que va muy entrelazado en tu libro, en la actualidad política occidental. Es decir, vamos viendo que ese modelo de contrato social empieza a quedar en entredicho por unas fuerzas disruptivas que avanzan, que avasallan, como tú has usado ese término también, con una nueva oferta, de alguna manera, donde se ponen sobre la mesa pues unas ofertas políticas que parecerían que van apuntando y ganando adeptos o ganando posición entre posibles seguidores de la izquierda. Estas fuerzas nuevas que ofrecen un nuevo modelo de contrato social o nuevas formas de cómo poder hacer este contrato, me estoy refiriendo básicamente a lo que son las derechas y ultraderechas que están surgiendo fuertemente en Europa, ya sea Le Pen en Francia, Orbán en Hungría o el propio Kast en Chile. Entonces, lo que nos llama la atención es que estas fuerzas están haciendo un lugar en una población que es básicamente de izquierdas, está haciendo un sitio dentro de los que serían potenciales tradicionalmente de izquierdas. Entonces mi pregunta va a preguntarte lo siguiente, ¿qué debería de hacer las fuerzas más moderadas, las fuerzas más centristas, para que este nuevo modelo que están poniendo sobre la mesa estas fuerzas políticas y que está apuntando a poblaciones socialmente vulnerables, qué se debería hacer desde el centro y la moderación para que esto no ocurra, porque ese modelo de contrato social posiblemente no sea el que queremos o el que deseamos, por lo menos desde la lectura de tu libro? ¿Y a qué se debe esta erupción, crees tú, de estas nuevas fuerzas? Voy a tener que pensarlo la respuesta para escribir un libro nuevo, pero mira, no, yo diría que lo primero es que creo que hay que ser muy respetuoso de los detalles, porque acá no hay un contrato social que valga para todo el mundo, sino que en realidad cada país tiene una historia, tiene traumas propios. Por ejemplo, en Chile está el trauma, ¿no es cierto?, de la izquierda con la dictadura de Pinochet, con el uso de la fuerza para efectos de represión pública, y eso efectivamente juega un rol en el tipo de contrato social que nosotros hagamos. La derecha tiene un trauma por lo que fue la reforma agraria y el gobierno de Allende. Entonces, esos traumas yo creo que son muy importantes para poder entender qué hacer. Entonces, no me atrevo a decirte qué hacer exactamente en el contexto europeo. Conozco bastante más el contexto francés porque estudié allá, porque hago clases allá, pero ni siquiera ahí me siento demasiado cómodo dando como una receta. Lo que sí me atrevería a decir es como una lectura más como metodológica. Yo creo que acá hay que hacer que las disciplinas profesionales, académicas, dialoguen más. El libro, me demoré 5 años en hacerlo,
En parte porque me tuve que meter en temas que objetivamente no eran... Yo soy economista, yo fui discípulo de Miguel Sebastián, fue mi jefe. Entonces éramos economistas que nos dedicábamos a calcular la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, era nuestra misión. Entonces yo vengo de ese mundo y el libro tiene de todo salvo eso. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer, sobre todo que los economistas, hay una crítica fuerte a los economistas metodológica en el capítulo 2 o 3. Y yo creo que los economistas en particular tenemos que aprender a dialogar más con otras disciplinas y a entender mejor esas otras disciplinas. Por ejemplo, justo el libro estaba listo en julio, agosto del año pasado y vino el estallido en octubre. Entonces me quedé paraplejizado porque como tengo que decir algo de esto, ¿no es cierto? El nivel de violencia que hubo fue una cuestión para nosotros absolutamente exorbitante. Y la persistencia, si el estallido social se acabó solo porque vino el COVID. Solo porque todo el mundo entendió que era razonable que empezaran los confinamientos, pero si no, esto habría seguido. O sea, hubo movilizaciones diarias, destructivas, con incendios, con tomas, antes del 18 de octubre, un poquitito antes, hasta el confinamiento a mediados de marzo. Y si no, esto no hubiera parado, no sé a dónde hubiéramos llegado realmente. O sea, en cierta forma nos ayuda. La narración que haces de los acontecimientos con las expresiones, manifestaciones de los responsables públicos, es que acrecentaron sin duda la revuelta, porque es increíble. Ahora lo lees a toro pasado y dices, pero ¿cómo se les ocurrió decir esas cosas, no? Fue impresionante. Y yo creo que lo decían de buena fe. De hecho, lo puse en un acápite. Y mi hija, que es artista, que es dramaturga, que de hecho está estrenando una obra aquí en Madrid también, mi hija me dijo, pero piensa en unos textos clásicos griegos, ya ni me acuerdo exactamente cuál es la referencia, pero la tengo ahí en la página, que cuando tú haces una broma, cuando tú haces un chiste, desde una posición de poder, está frito. Horrible. Eso es horrible. Eso es lo peor. Es lo peor. Es inmediatamente ofensivo. No hay cómo, tendría que ser un mago, no hay cómo para quien no se siente vulnerado en sus derechos, que no siente que te estás riendo de él y eso ya te colmó cualquier cosa. Y ahí se sentenció, creo yo, eso fue una semana antes, 2 semanas antes del estallido, que ya se sentenció un poco la suerte. Porque esa liviandad bien intencionada, pero liviandad al fin y al cabo, yo creo que fue gran parte responsable de cómo se produjo el estallido, cuándo se produjo. Pero la verdad es que las raíces venían de mucho antes y no sé si era inevitable en cierta forma. El libro tiene para debates y debates y debates de horas y horas y horas, ¿no? Pero hay un tema que me ha llamado la atención sobre el tema de los derechos sociales y la gratuidad. Claro, tú dices, el derecho social no tiene por qué ser gratuito. Es un debate muy interesante y, como tú bien dices, poco estudiado, ¿no? O sea, tú puedes tener un derecho social, pero eso no implica que tenga que ser necesariamente gratuito. Es muy debatible, esto es muy debatible, pero tú das algunos ejemplos tanto en sanidad como en educación, ¿no? Pero yo creo que es verdad que en general pensamos los economistas que si algo es gratuito, la demanda va a ser infinita, pero esto no tiene por qué ocurrir. Te voy a poner un ejemplo en el caso del transporte público. Yo hace años que defiendo que el transporte público debería ser gratuito y además tengo el convencimiento de que aunque el transporte público fuera gratuito, la demanda no sería infinita, ojalá, no sería infinita, ¿no? Pero no va a haber forma de hacer de verdad toda la transición ecológica, etcétera, que por cierto creo que falta en este libro Transición Ecológica sin hacer medidas radicales de ese tipo. Entonces yo creo que hay que dar un poco de pensada al tema de la gratuidad. Pero sí que me parece interesante tu punto de que no necesariamente el derecho social implica que sea gratuito. Bueno, yo creo que una cosa interesante que tiene es que la solución para cada derecho social es distinta. Sí. No hay una regla común. Y de hecho en algunos casos tiene que ser totalmente estatal, en algunos casos puede haber gratuidad, en otros casos puede haber participación privada. Yo creo que ahí hay que ir punto por punto y en transporte. Yo creo que probablemente, yo no soy para nada experto en transporte, pero me llama la atención que en el programa del presidente Boric actual tiene como meta el establecimiento de un plan piloto para hacer el transporte gratuito.
porque hay muchas de las sinergias que probablemente tú estás pensando que a lo mejor justifican que así sea. Pero en otras áreas no. O sea, yo, por ejemplo, en salud me da la impresión de que es complejo que sea gratuito, que es muy probable, no que haya demanda infinita, pero que al menos haya mucho más exceso de uso y por lo tanto mucho más cola para acceder y listas de espera para acceder a las prestaciones, que si hay un pequeño cobro. Ahora, pero aquí, por ejemplo, el tema que llamamos nosotros el copago, la izquierda en el tema de sanidad no lo acepta. No, yo sé que no lo acepta, en Chile tampoco, pero es el debate que hay que tener. Y yo el argumento que trato de enarbolar es un argumento donde dice esto no tiene que ver con maximizar el valor del balance del proveedor, sino tiene que ver con cómo tú ayudas a la demanda a que racionalice. Evitar la congestión. Para evitar la congestión. La congestión. Que yo creo que en salud, en sanidad, es un área que es particularmente proclive a la congestión. Y eso yo creo que pensar cómo hacerlo eso es útil. Ahora, para mí el capítulo de gratuidad era muy importante porque en Chile todo se paga. Sí. Chile tiene el copago más alto en sanidad. Vosotros vais en dirección... claro, entonces era muy obvio mostrar que era necesario que eliminar, reducir los copagos, pero que no era necesario llegar al cero copago, al menos en algunas de estas cosas, pero desde la lógica de ayudar a la demanda a que se racionalice a sí misma, no de preocuparse del balance del proveedor. Eso es básicamente nada. Sí. Si me permites, Guillermo, cuando nosotros pensamos en Chile, los que hemos vivido en Chile y los que han visitado, la mayoría de nuestro público conoce muy bien Chile por su trayectoria, no solamente en su época dictatorial, sino en esa estupenda concertación que se consiguió en una América Latina que no mostraba ninguna señales de cultura política. Fue en un momento que para todos, el año 89-90, nos sorprendió la cultura política de los chilenos para poder llegar a esa concertación, que fue algo realmente ejemplar. Es verdad que obviamente con los años todo aquello pues empieza a tener sus diferentes caminos y todo se empieza a complejizar de alguna manera y a polarizar. Pero tú que hablabas ahora de que tiene un poco de filosofía tu libro, y es cierto, yo voy a hacerte una pregunta que tal vez suene un poco filosófica, pero que es una conclusión interesante que he sacado luego de leerlo. ¿Cuánta pobreza o desigualdad, llamémosle pobreza o desigualdad, puede soportar una democracia? Mucha. Mucha, ¿verdad? Mucha, y yo creo que, bueno, una de las cosas que a mí me interesa, que no está estrictamente explícito en el libro, pero los economistas cuando hablamos de desigualdad pensamos coeficientes de Gini y no, 70 medidas distintas de cómo medir desigualdad. Y tiene que ver con ingresos. Lo que el libro dice es que desde la perspectiva de la estabilidad del contrato social, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ha habido una mejora en la distribución del ingreso en Chile en los últimos 10 años. Hasta antes del estallido al menos así lo fue. Ahora probablemente con la pandemia y el estallido se deterioró, pero antes de eso había habido una mejora. Al menos por los estándares de medición. Pero lo que el libro trata de decir es que hay que preocuparse por la distribución de los derechos y obligaciones en otras áreas de la vida, que no son coeficientes de Gini. Tiene que ver, y insisto que acá esto es una discusión muy centrada en derechos sociales, es muy centrada en bienes que son esenciales para la vida. La más clara de todos es el agua. En Chile el agua, por si no lo sabe el público, está privatizada. Está privatizada, tú tienes derechos, digamos, a perpetuidad hay personas que tienen derecho a perpetuidad a tener agua. Y no hay cómo quitarle esos derechos salvo por una expropiación. Y hoy día, en la discusión de expropiación, entonces, hay gente que está planteando, en parte por esto, que debiera excluirse la compensación expropiatoria en caso, por ejemplo, de derechos de bienes naturales de uso público. Ahí es donde tú ves que se empiezan a contaminar los temas. La gente no sabe bien hasta dónde llegar la crítica, y si vamos por el agua, ¿por qué no por la minería? ¿Y por qué no vamos por no sé qué? Entonces empieza una especie de cáncer de mal análisis, en parte porque hemos tenido muy poco tiempo para hacer esta constitución. Va a ser todo el proceso de un año, y la verdad es que no da, es demasiado. Entonces hay mucha gente que hace argumentos muy superficiales. Pero yo creo que en principio entonces tolera bastante desigualdad, porque la desigualdad no es un valor absoluto, entra en contexto de otras cosas. Entonces, cuando Chile en los años 90, a principios de los 90, que estaba en la cooperación española en Chile,
Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Veníamos saliendo de una dictadura terrible. Estábamos liderados por 3, 4, 5 partidos políticos que estaban muy unificados. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, un par de otros más chicos, que tenían una cosa muy clara, ¿ah? Que era recuperar la democracia sin costo alguno en vidas humanas. Y todo el mundo estaba clarísimo detrás de esa agenda, ¿no? Además, y esto es importante económicamente hablando, hubo una cierta continuidad, y de hecho se critica hoy día, de que el gobierno del presidente Elwin, de quien yo soy totalmente leal, seguidor, y lo defenderé hasta que no tenga fuerza, fue continuista de muchas de las reformas de Pinochet. Cuando tú lo miras, es verdad. La pregunta es, ¿qué alternativas habían? Entonces yo miro las experiencias heterodoxas latinoamericanas, en Argentina, en Brasil, que fueron muy importantes para la izquierda chilena y para la centroizquierda chilena en los años 80, eran un desastre. Estaban todos con hiperinflación. El presidente Alfonsín, que cuando asume el 83 era un gran personaje de la política chilena, o de la latinoamericana, que realmente tenía un tipo sensato, honesto, no pudo terminar su mandato por la hiperinflación en Argentina. Entonces, ¿qué me decían? ¿Que había que tomar el camino heterodoxo argentino? No, de ninguna vía. La izquierda, a la izquierda más extrema, se le había desmoronado el muro de Berlín, se le había desmoronado la Unión Soviética un poco después, entonces tampoco la izquierda tenía nada que proponer. Entonces era bastante obvio que había que hacer lo que el gobierno estaba haciendo, a pesar de que su capacidad de reducción de la desigualdad era limitada. Y de hecho hubo una mejora durante el presidente Elwin, pero no fue mucha. Muy bien, pues la verdad, como habrán podido comprobar, da para mucho este libro, muchos debates. Quizás yo la única crítica que haría de este libro es que se llama La estabilidad del contrato social en Chile. Quizás le sobra lo de Chile, porque es un libro que realmente es aplicable no solamente a América Latina, como hemos comentado aquí, sino a muchos otros países, digamos, del mundo occidental y en general a cualquier país, ¿no? Porque tiene una reflexión muy en profundidad de cuáles las líneas divisorias entre lo público y lo privado, la importancia de los derechos sociales, la importancia, por supuesto, del crecimiento económico inclusivo, y aborda hasta, como bien ha dicho Guillermo, temas medioambientales como la pugna, digamos, por el agua, ¿no? Un libro, sin duda, que va a dar lugar a muchos debates. Te felicitamos por él y te agradecemos muchísimo que hayas venido a dialogar con nosotros sobre el libro. Bueno, un gusto, un placer estar acá y un honor además ser el primer evento de esta serie de debates que son tan importantes que las sociedades tengan, y creo que viendo el consejo asesor, el grupo de gente que está en Gate, no me cabe la menor duda que va a ser una muy buena plataforma para plantear estos temas de forma seria. Esperamos contar contigo en Gate para ocasiones futuras, será para nosotros un lujo. Muchas gracias.